la Comisión de Delitos Académicos del equipo de Derecho Civil. Tengo el honor de dar la bienvenida nuevamente al tercer día del primer Congreso de Derecho Civil y el Consumidor, Contratos, Abusos y Protección. En este momento vamos a dar inicio con la presentación de la primera ponencia. El día de hoy, en la primera mesa, tenemos al ponente César Ayllón, quien es abogado de la PUC, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la ESAM, máster en Economía y Derecho del Consumo por la UCLM, con varios estudios de posgrado en el Perú y en el extranjero relacionados con su especialidad, así como publicaciones en diferentes áreas del derecho civil, economía, protección al consumidor, arbitraje, entre otros. Profesor del curso de Obligaciones y Contratos en el pregrado en la PUC y del curso de Protección al Consumidor Financiero en la PSE de la misma universidad, que nos va a presentar el tema Relación entre Derecho Civil y Derecho del Consumidor. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Muchas gracias por venir. Agradecer a estos jóvenes tan brillantes y tan dedicados por este excelente evento que he tenido el honor que me inviten. Espero que sea de su agrado mi posición. Bueno, el día de hoy me ha tocado exponer acerca de, digamos, la relación que tiene el derecho civil con el derecho de protección al consumidor y también hablar de algunos temas colaterales como por ejemplo el abuso del derecho y el tema de las cláusulas abusivas. En el caso del derecho civil podríamos decir que es un derecho mayormente dispositivo, porque como ustedes saben casi todas las normas del derecho civil se pueden tratar en contra, ¿no es cierto? Y las normas impositivas son mínimas, ¿no? Acuérdense que el derecho privado es la base de la autonomía privada y uno puede hacer todo mientras que la ley no lo prohíbe. En el caso del derecho del consumo, vamos a decir que es un derecho más de carácter publicista, ¿no? Porque la base es el derecho administrativo y tiene una tendencia clarísima hacia la protección del consumidor como una base de toda la regulación. Entonces la mayoría de sus normas son de orden público y de carácter irrenunciable, ¿no? Y tenemos un montón de principios que favorecen al consumidor. Entonces en ese aspecto toda la regulación contractual está encaminada a favorecer una interpretación pro consumidor, ¿ya? Y cualquier pacto en contra, ¿no? se considera como inválido o ineficaz, ¿okay? Y en el aspecto normativo, como ustedes bien saben, el Código Civil es la base, ¿no? de todo lo que es el derecho civil en el Perú, y el Código de Consumo, ¿no? En el caso del derecho del consumidor. En cuanto a los sujetos regulados, podríamos decir que están las personas jurídicas y naturales, que en el caso del derecho civil tienen, digamos, una identidad en cuanto a la consideración de sus derechos y sus responsabilidades, ¿no? O sea, no hay una parcialización de parte del derecho a ninguna de las partes, ¿no? Entonces el tratamiento es equitativo. Y esto evidentemente no convendría mucho a un consumidor que en el caso del Código de Protección del Consumidor está protegido, ¿no? por una regulación que lo favorece cuando hay una interpretación o una integración incluso. En el caso del Código de Consumo, ¿no? las personas naturales y jurídicas también son sujetos de derecho, pero sí hay una desigualdad formal porque el proveedor está en una situación supuestamente de ventaja y el consumidor en una situación de desventaja, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Les digo esto ya como un comentario personal. Hay un tema muy importante en el análisis económico que es la selección adversa, que es el momento en el que el consumidor, cuando va a pedir un servicio, por ejemplo financiero, se acerca a un banco y el banco tiene que hacer una evaluación crediticia a este señor. ¿Y qué sucede? Este consumidor oculta mucha información porque él está en la mejor situación de prevenir el daño, ¿no es cierto? Sin embargo, es muy costoso que revele esa información justamente al proveedor, que es el banco, y entonces se produce una asimetría informativa que es evidente, ¿no? Donde hay un abuso evidente del consumidor hacia el proveedor.
incluso hay muchos consumidores que luego de esta evaluación crediticia desisten del contrato, o sea, la responsabilidad precontractual ahí no se aplica. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que todas las negociaciones están muy avanzadas, al final no concluyen. Y entonces los bancos se quejan, dicen, esto es injusto, porque yo he invertido en una evaluación crediticia, porque se ha creado una expectativa, yo todo de buena fe, y la responsabilidad contractual no es solo en el contrato, sino antes del contrato. Y entonces esa expectativa se ha frustrado porque este consumidor al final, ¿no?, ha desistido arbitrariamente de concluir el contrato. ¿Está bien? Entonces, en ese aspecto, la doctrina considera que ahí el consumidor está en una situación de ventaja y el proveedor en una situación de desventaja, lo cual evidentemente el Código de Protección al Consumidor en ningún momento prevalúa. ¿Ya? Entonces es un aspecto también que es importante analizar, de que no debemos aplicar de manera, digamos, a rajatabla, ¿no? Vamos a decir, esta idea de pro consumidor, porque no es verdad. Aparte, hay otros casos en Europa, por ejemplo, muy interesantes, de profesionales que, abusando de su posición como técnicos y profesionales, han inducido a error incluso al proveedor, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos incluso saben más que el proveedor, pero no es que son tratados como consumidores comunes y corrientes, ¿no? Y es difícil relacionar su profesión o oficio con el acto jurídico que están realizando. Este manto protector al final desequilibra más, ¿no?, el contrato. Pues miren, esos aspectos son muy importantes para entender el abuso que puede cometer el consumidor también contra el proveedor. Entonces, a mí me parece que ahí, si bien es cierto, hay que proteger al consumidor, porque en líneas generales, evidentemente hay un desequilibrio, ¿no?, en cuanto a la simetría informativa, pero no necesariamente se va a cumplir en todos los casos. Bueno, el rol del Estado, bueno, en el caso del derecho civil es neutral, ¿no es cierto? El Poder Judicial supuestamente no le importa quiénes son las partes, ¿ok? Puede ser una empresa contra un trabajador, ¿ok? Sí, estamos hablando del derecho civil, no el laboral, ¿no? El laboral también ahí, el pro operatio, ¿no? Sí, en el caso del consumidor, pro consumidor. Entonces esas graditas, ¿no?, yo creo que en vez de ayudar desequilibran el asunto, porque muchas veces el consumidor abusa de esa situación de protección. Por ejemplo, les doy un caso. En Europa hay una cosa que se llama los consumidores vulnerables, y estos señores aprovechan de prestarse dinero del banco, se declaran en bancarrota, vamos a ver así, pero y al final no pagan. Y entonces evidentemente el proveedor pierde, y ese dinero no es el dinero del proveedor, en el caso de un banco, ustedes saben, es el dinero del ahorro del público. Entonces al final los que pagamos el abuso de ese consumidor somos todos nosotros los que sí cumplimos con un contrato con el banco, por ejemplo. Bueno, ese es en el caso de Indecopi, evidentemente su papel siempre ha sido tutor y corrector, y más que todo inclinar la balanza en el 99% de los casos a favor del consumidor. Me hubiera gustado estar con el doctor Durán acá para justamente hablar de eso, de la buena fe que él está aplicando en algunas resoluciones, y esa buena fe evidentemente debe ser una buena fe equidad, no una buena fe parcializada hacia el consumidor. Si me queda tiempo les doy un comentario sobre eso. Las garantías, ¿no? El comprador debe demostrar, en el caso del derecho civil, los vicios ocultos en plazos civiles estrictos, ¿no? Como ustedes saben, en el caso de los vicios ocultos, 3 meses para los muebles y 6 meses para los inmuebles. Pero en el caso del derecho del consumo, si bien es cierto, se aplica supletoriamente las reglas del Código Civil, que se llaman las garantías legales, ¿no? También hay garantías implícitas, ¿no?, que vienen de otras normas que pueden referirse a lo mismo, por ejemplo, el derecho obligacional, ¿sí?, el derecho de contratos, en fin. Pero también pueden haber garantías explícitas, es decir, que las partes hayan pactado en el contrato, ¿sí? Y esas son las que normalmente reducen la protección al consumidor. O sea, por ejemplo, ¿no?, una vez yo recuerdo haber comprado unos lentes y el proveedor, o sea, después de 1 mes y
10 días fui a reclamar, porque estábamos en plena pandemia y no quería ir yo por el tema de no contagiarme. ¿Y qué pasó? Que cuando voy me dice, no, usted ya no puede reclamar porque ya pasó el mes de garantía, ¿no? Entonces me pareció un abuso porque eran unos lentes que eran muy caros y evidentemente nunca me habían informado sobre eso. Entonces era la palabra de ellos contra la mía. Entonces al final tuvimos un proceso en Indecopi y justamente cuestioné esa garantía explícita, ¿no?, que ellos habían puesto en el contrato, que era abusiva, y efectivamente me dieron la razón, ¿sí? Me dijeron que evidentemente un servicio, pero en este caso un producto defectuoso, es el que se me había otorgado, y obviamente no era normal ni razonable que solo me dure un mes, en el mejor de los casos, porque su argumento, en el caso del proveedor, fue que mi vista se había deteriorado en un mes. Entonces eso es imposible, pues, como ustedes entenderán, ¿no?, como que tuviera una degeneración ocular no grave, no podría llegar a esta situación. Evidentemente eso yo tuve que estudiar, yo mismo me defendí, pues no, en este caso un poco de medicina, ¿no?, y darle esas pruebas a Indecopi, porque lo malo del personal de Indecopi, y esto no tiene la culpa, sino que tratan temas tan diferentes, ¿no?, como por ejemplo medicina, ¿no?, temas químicos, ¿okay?, protección financiera, o sea, bolsa de valor, Dios mío, o sea, son demasiados temas, hasta se meten en temas de telefonía todavía, en lo que es los equipos, ¿no? Entonces, el tema es que son demasiados temas y los jóvenes que están ahí obviamente están saturados y no se especializan y tampoco tienen que conocer perfectamente todo. Entonces, en mi caso, yo tuve que hacer una labor educativa, ¿no?, y yo también aprender de qué cosa era un lente que tenía diferentes medidas, ¿no?, y cómo así esto se tenía que evaluar, cuánto tiempo tenía que, ¿no?, adecuarse mi vista, etcétera, etcétera, y tuve que buscar información internacional. Fíjense, si no me hubiera podido defender. Y con esa segunda instancia, porque en primera perdí porque no estaba, pensé que esto era más sencillo, al final me dieron la razón, ¿no?, pero me costó bastante, les digo con toda sinceridad. Y el otro se aprovechaba, el proveedor, realmente, que sabía más que yo, ¿no? Entonces tampoco quiero satanizar a los consumidores, ¿no?, sino ver que en un caso uno puede abusar y el otro también. En el caso de la responsabilidad por daños, como estaba comentando, se debe probar, en el caso del derecho civil, la culpa ante un incumplimiento contractual, y esto obviamente es de cargo del deudor, ¿no? Entonces ahí también hay una carga que no solo debemos a que lo han dañado, sino que el que ha actuado, que lo ha dañado, el causante del daño, ha actuado con dolo culpa, lo cual agrava su situación, ¿no? En el caso del derecho del consumo, se presume que el proveedor es responsable, salvo caso fortuito, fuerza mayor, ¿ya? Entonces, en ese aspecto sí me parece interesante eso, porque obviamente ayuda a que un consumidor que ya está dañado, ¿no?, pueda defenderse. Después también, en el caso de la carga de la prueba, corresponde a quien afirma los hechos demostrables, en el caso del derecho civil, y en el caso del Código del Consumo, la inversión de la carga de la prueba, el proveedor debe demostrar que no es responsable. Pero, como les digo, a veces se engañan, pues, al Indecopi, y no es tan fácil demostrar que es culpable, ¿no? O sea, como decirle, ¿no?, me han medido mal, pero ellos argumentan, pues, dicen, no, el señor es el que ha dicho que estaba bien, ¿no?, se le han entregado los lentes, él nunca se reclamó, ha tenido un mes para reclamar, y muy astutos, ¿no? Cuando yo mostré la boleta, porque yo soy abogado, ¿no?, en la boleta en ningún momento decía 15 días, ¿no?, o 30 días, como ellos dijeron. Entonces ellos saben que argumentaron que en su ventanilla estaba pegado eso, ¿no?, obviamente, o sea, para que vean, en su página web, ¿no? Entonces, ahorita por ejemplo tengo un problema con Movistar porque me han instalado un servicio y no funciona, y me dicen, si tú le das de baja te vamos a poner multa, me otra vez. Entonces es constante, ¿no?, que te induzcan al error, ¿me sigues? Entonces tú tienes que estar muy prevenido para evitar obviamente caer en estos abusos que son muy constantes, teniendo en cuenta sobre todo que hay asimetría informativa, ¿no?, y que no es tan fácil, ¿no?, a pesar de las protecciones del código, que te den la razón. Por ejemplo, yo tengo un caso de mi madre que está reclamando un celular que le dieron mal, ¿no?, en una empresa que no ha durado el tiempo suficiente, está dentro de la garantía explícita,
y ya se ha allanado la otra parte, pero ya son 6 meses. Entonces, tengo que comprarle otro celular el día de la madre, porque no voy a estar esperando que salga, ¿no?, el otro celular. Entonces, como ven, es tan lento también Indecopi, ¿no?, el resolver, ¿no?, que obviamente ya se vuelve ineficiente, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema muy lamentable que no está funcionando correctamente. La autonomía privada. La mayoría de las cláusulas de los contratos se negocian y evidentemente se supone que hay equidad, ¿no? Hay equidad, pero en la vida real no es así, ¿no? Como ustedes saben, en los contratos comunes y corrientes es mentira que todos seamos iguales. También no es verdad que tengamos simetría informativa, eso no es verdad, ni siquiera en el derecho civil. Entonces es importante que exista un código de protección al consumidor. Yo creo que sí, definitivamente, porque era una necesidad que alguien proteja a la parte que es débil, que es normalmente débil. Está bien, eso sí lo tengo que reconocer. Entonces, en el derecho de consumo, la mayoría de las cláusulas no se negocian, son contratos, como ustedes saben, por adhesión, o sea, contratos sin masa. Entonces uno va y acá está, lo topas o lo dejas, ¿no? Entonces, antiguamente, incluso los bancos muy astutos nos ponían un contrato con una letra tan pequeñita, y ahora el mínimo es 3 milímetros, o sea, yo ya no lo leo, pero aunque no lo crean, la ley dice mínimo 3 milímetros, ¿sí? Y ahí también, entonces te ponía todo el contrato y decía, y lo va a leer. Entonces tú no lo leías, pues, de verdad, ¿no? Entonces firmabas y luego te quejabas, ¿no? Que mira que la tasa de interés es muy alta, que esto, que lo otro. Entonces eso se ha vuelto muy interesante porque ahora esta letra pequeñita, ahora dice mínimo 3 milímetros, pero ojo, los bancos astutos que hacen también te ponen la letra grande, ¿no? Pero todo el contrato. Entonces son como 20, 30 hojas. Entonces eso también ya es malo, ¿no? Porque ¿quién va a leer todo eso? Entonces la gente dice, ay, qué flojera, no lo leo, ¿no es cierto? Entonces ahí están cláusulas importantes que luego te dicen, no, pues, pero un consumidor razonable debió leer, ¿no? Y tú no lo has leído y ese es tu responde, ¿sabes? Entonces, son muy astutos, ¿no? Entonces yo tengo una tesis de un ex alumno mío que dijo, pues, ¿no?, que efectivamente más es peor. Está bien, y que debería ser, Indecopi debería exigir que los contratos sean más pequeñitos, porque hay una cosa que se llama, a ver, déjenme acordar, se llama racionalidad limitada. ¿Está bien? O sea, la racionalidad limitada ocurre cuando una persona toma decisiones en base a aproximaciones de otros, ¿ok? O sea, por ejemplo, si todo el mundo se peina de una manera, yo también me peino igual. Si todos van a comer ese lugar, yo también como. O si voy a una tienda donde, digo, supuestamente se presijo, como el caso de mis clientes, ¿no? Digo, no, de todas maneras me van a dar un buen producto. ¿Me siguen? Entonces, esa racionalidad limitada con la que actuamos dice, aunque sea contradictorio, racional. Es racional no ser tan racional. Porque si fuéramos racionales todo el tiempo, no haríamos nada. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, nuestra vida sería un calvario, ¿no? Entonces, porque cada rato tendríamos que pensar, a ver, por ejemplo, desde el momento de ir al baño, ¿sí?, levantarnos o no, asistir a esta conferencia o no, ¿sí?, nos tomaríamos tanto tiempo pensando si es que conviene o no venir, que al final no haríamos nada. ¿Cuál es nuestro recurso más escaso? El tiempo. ¿Está bien? Entonces, eso hace que tomemos decisiones normalmente no racionales. Y obviamente, ¿quién se aprovecha de eso? El proveedor. ¿Está bien? Que no nos permite, entonces es mentira que vamos a leer todo el contrato. Y por eso pasamos al siguiente tema, que es la formación, ¿no? Se presume que las cláusulas generadas, aprobadas por la autoridad administrativa, son válidas en el derecho civil. Y la publicidad no es parte del contrato, pero qué importante. Sin embargo, en el Código de Consumo hay un control estricto de las cláusulas abusivas, pero, ojo, no siempre es parte del contrato. Ojo, miren, esa es una gran diferencia con el derecho civil. ¿Ya? En el derecho civil la publicidad no es parte del contrato, ¿ya? Porque acuérdate que es la regla de las 4 esquinas, ¿no? Si no funcionan las 4 esquinas, recién hace una interpretación, ¿no?, contextual, ¿no? Primero la textual, ¿okay? En el caso del derecho de consumo, siempre se hace contextual, ¿sí? No es primero textual, ¿ok? Entonces, tienes que ver el contexto. O sea, ¿dónde empieza el contexto? En la publicidad engañosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la publicidad te dice una cosa y evidentemente luego, ¿no?, el contrato dice otra cosa, tú sí puedes impugnar.
porque eso se considera parte del contrato, eso tiene que ver con la responsabilidad contractual. ¿Ya? Entonces se penaliza la publicidad engañosa. Ahora, otro aspecto, por más que sea una cláusula general de contratación, escúchenme, que está aprobada por la autoridad administrativa, en el caso del derecho civil se asume que está bien, ¿no? Que ya si ha sido aprobado por la autoridad administrativa, ¿quién va a dudar que es una cláusula que es correcta? ¿Me siguen, amigo? Pero en el caso del derecho de consumo no se presume eso. ¿Está bien? Se puede impugnar una cláusula general de contratación si es que no favorece a quién, al consumidor. Incluso todo pacto en contra de esa cláusula, ¿no? Aprobada por la autoridad administrativa, ¿no? Se da por inválida. Obviamente también en el Código Civil se puede utilizar esa regla, pero en el caso del derecho de consumo es más evidente. Hay un control de parte de INDECOPI a priori de las cláusulas generales aprobadas por la autoridad administrativa, independientemente de que ya hayan sido aprobadas por el ente supervisor. Por ejemplo, si la SBS aprueba una cláusula general de contratación, eso no significa que INDECOPI no lo va a volver a revisar, como en la vida real lo ha hecho. ¿Está bien? Lo ha hecho. Incluso han entrado en conflictos, porque INDECOPI ha interpretado una cosa y la SBS otra cosa. ¿Ya? Entonces, miren qué importante es el papel de INDECOPI a la hora de interpretar las cláusulas generales de contratación. Ahora, otra cosa, pero vamos a analizar poco a poco. ¿Ya? Después, deserción contractual. En los contratos que se firman deben cumplirse y pueden deshacerse y no deben deshacerse unilateralmente. ¿Está bien? Porque sería un incumplimiento contractual. ¿Ya? Entonces, el desistimiento unilateral es castigado por el derecho civil. ¿Por qué? Porque tiene que haber previsibilidad contractual. Acuérdate que somos iguales. ¿Está bien? Entonces, no puedes tener tu poder de irte y yo no. En cambio, en el derecho de consumo se introduce el derecho de retracto para compras virtuales o agresivas en el derecho europeo. Eso no está pasando ahorita acá en el Perú, pero les traigo esa idea que seguro va a llegar. Que es cuando, ¿qué pasa? Cuando tú estás en internet, existe tanta información, ¿no es cierto?, que uno se anima a comprar muchas cosas, ¿no? Somos consumidores compulsivos, poco racionales, ¿está bien? Entonces, no es que está agresiva esa campaña, uno compra, ¿sí? Compra, y luego se arrepiente y dice, ¿no les ha pasado el Temu? Que ¿no? Hay unos TikTok que sale, ¿no? La mesa era grande y veo una mesa chiquita, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? O un neceser, ¿no? Que era un monedero prácticamente. Entonces, dice, oye, me han estafado, ¿no? Mira esto, ¿qué ha pasado? Entonces, en ese ejemplo que le estoy poniendo, evidentemente sí existe derecho a retracto. Puede reclamar, puede decir, no, yo no quiero esto, te lo devuelvo, ¿está bien? Y no hay mucha discusión, o sea, no es que demuéstrame a ver que hay vicios ocultos, no, tú recibes el producto y si no te gusta, lo devuelves sin ninguna explicación, ¿está claro? Pero te da un mes para que lo hagas, un mes, es un montón. ¿Y cuál es la base de eso? Que cuando tú estás haciendo una negociación presencial, tú puedes ver el producto, ¿está bien? Puedes tocarlo, puedes no pedirte. En cambio, cuando es un producto virtual, evidentemente las medidas, etcétera, no necesariamente calzan contigo. Quizás tu talla no es la misma, por ejemplo, L, XL, ¿no? Tú te la pruebas en una marca, te entra, en otra ya no. Entonces, bajo ese punto de vista, tú no tienes por qué. Imagínate que tuviera la carga de la prueba de mostrar que no satisface tu interés, ¿no? Y dice L era L y se acabó, pues señor, lo siento, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, ¿sí? se ha optado por el retracto inmediatamente sin ninguna excusa. ¿Está bien? Incluso el proveedor debe preguntar, ¿estás conforme con lo que se te ha mandado? ¿Sí? Si no contestas en 15 días, se entiende que sí. Ojo, mira qué interesante. O sea, lo que, por ejemplo, yo he adquirido este producto que les he contado, ¿no? Por internet, yo podría, si estuviera en Europa, yo hubiera dado de baja ese servicio inmediatamente. Pero acá en el Perú, lamentablemente, no puedo hacerlo todavía porque no está implementada esa regla. Pero me parece muy interesante que podríamos utilizar. ¿Y cómo tiene que ser la información? La información tiene que ser, y esto es una idea ya clara de la jurisprudencia en INDECOPI, veraz, clara y sencilla, después de todo lo que hemos hablado, de fácil acceso, ¿ya? Y oportuna, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces nos dan información fuera del plazo,
¿Están entendiendo? Fuera del plazo. Entonces, eso tampoco es bueno porque cuando nos dan información fuera del plazo, evidentemente nos perjudica, ¿no? En el caso del derecho bancario, como les estaba contando, que es donde yo más veo estos temas de protección al consumidor, la información es muy difícil que sea clara y sencilla. ¿Está bien? Y lo peor ahora es que Indecopy exige que sea comprensible. ¿Está bien? O sea, aparte de todo esto, veraz, clara y sencilla, de fácil acceso, oportuna, adivinen, comprensible. Ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que cuando viene un señor muy ancianito, como mi papá, por ejemplo, que no oye bien, ¿no? Y te sientas frente al proveedor, que es un sectorista que está curado y hay como 50 personas haciendo cola, y le quieres explicar un producto financiero que él no entiende, te das cuenta cuánto tiempo te vas a pasar explicándole el producto financiero, ¿no es cierto? Una persona que no oye bien y ya no está razonando correctamente, ¿sí o no? Y de remate tienes que demostrar que entendió, ¿ya? Y fíjate que en el caso de protección al consumidor financiero, estamos hablando de contratos muy complejos, empezando por los tipos de tasas de interés, ¿está bien? Los tipos de comisiones, los tipos de gastos, ¿sí? Por ejemplo, un fondo mutuo, un fondo de inversión, mucha gente no entiende qué cosa es, ni el mismo Indecopy entiende. También Indecopy tiene un montón de resoluciones donde confunde qué cosa es un mutuo, o sea, un fondo de inversión, con un fondo mutuo y de remate con un ahorro de plazo fijo. ¿Está bien? Y hay términos que considera, por ejemplo, a ver, les doy una idea. Dice, la tasa, los intereses no son renta. O sea, consideran que una acción, cuando hay una acción y te entregan dividendos, ahí sí es renta, pero los intereses no. Después ya cambió, ¿está bien? Dijo, no, sí son rentas, sí son ingresos, pero esa renta sí es previsible y además se va a pagar de todas maneras. Mentira. En el caso de los bonos, les explico un poquito para que me entiendan. Y los bonos, que también se pueden ser parte de un fondo mutuo, también existe renta, te pagan como una renta, o sea, los bonos producen intereses, o sea, una renta, y es una renta fija, es igual que los ahorros de largo plazo, ¿no? Que te dan una renta fija, que es la tasa de interés que te van a pagar mensualmente. Entonces ellos consideran que no, que son productos diferentes, porque consideran que el bono no necesariamente te van a pagar y el banco sí necesariamente te va a pagar, lo cual es mentira. Hay un montón de cajas que también han hecho ese tipo de operaciones y han quebrado, entonces, y no te han pagado todo. Ahora, claro, tú dirás, pero hay el fondo de seguro de depósito, pero el fondo de seguro de depósito no cubre todos tus ahorros, o sea, si tú has invertido más de 120.000 ya no está cubierto, o sea, de que vas a perder, ¿ya? Entonces esa información mucha gente no entiende y Indecopy parece que tampoco la ha analizado. Ahora, los bonos es más difícil que pierdas en un bono que quiebre una caja de ahorros, ¿está bien? O incluso un banco. Les digo por qué. Porque los bonos, ¿no? que se negocian en la bolsa de valores están garantizados, ¿está bien? Y además existen clasificadoras de riesgo, garantías, las apps, ¿no? que son las que hacen la intermediación, que hacen que efectivamente te paguen. Después, en cuanto a la formación, quería comentarles que el derecho civil considera que el contrato es el acuerdo de dos o más partes, como ustedes saben, para regular, modificar y extinguir una relación jurídica patrimonial. Y el caso del Código de Consumo considera que el Código de Consumo, miren, es bien importante esto. Si bien es cierto, también habla de una relación jurídica patrimonial, considera que las partes son un proveedor y un consumidor, pero acá hay una cosa que es importante: para la adquisición de productos o servicios a cambio de una contraprestación económica, o sea, traducción, ¿podría haber un contrato gratuito que sea protegido por el Código de Protección al Consumidor? No. O sea, algo muy importante que debemos entender es que todos los contratos que son regulados en el Código de Protección al Consumidor son de carácter oneroso, no son de carácter gratuito. Los contratos por adhesión, como ya hemos hablado, las cláusulas generales, ¿no? Y la buena fe. Esta parte quería comentarles un poquito. ¿Qué pasa con la buena fe? Miren, el Código Civil considera que todos los contratos deben primero negociarse, celebrarse y ejecutarse
conforme a la buena fe, ¿ya? Y la común intención de las partes. Y en el caso del Código de Protección al Consumidor, considera que la buena fe y el equilibrio es fundamental, ¿ya? Pero justo quiero comentarles qué cosa entendemos por eso. La siguiente, por favor. Una más. De acá. Miren, la buena fe. Miren, por favor, esto es importante. Dice, la buena fe, la confianza recíproca. Las cláusulas contractuales deben reafirmar esa confianza, no traicionarla. Esto es importante porque ¿cuál es la base del contrato? El crédito. Incluso ha habido un montón de estudios que hablan de que el contrato, cuando se incumple, no daña solo a la parte acreedora, también que obviamente no va a satisfacer su interés, sino está dañando el mercado, porque la base de todas las transacciones es el crédito. ¿Está bien? Entonces, si el crédito se vulnera, obviamente se daña el mercado. Y les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo al doctor no le pago una deuda, ¿no? Porque yo soy su inquilino y no le pago 14 meses de renta, ¿qué podría hacer él? Le cuenta a sus compañeros, o sea, me he enjuiciado y todo, y no salgo, como es la vida real, que hay un montón de gente que no sale. Entonces usted que quiere hacer una casa, ¿no es cierto? Dice, oye, lo va a pensar 2 veces, porque si usted ya tiene una casa y quiere hacer otra para alquilarla, ¿no? Va a pensar que va a obtener una renta, pero si sabe que hay clientes, en este caso, ¿no? Los inquilinos que no pagan y no les pasa nada porque el Poder Judicial es incapaz de hacer cumplir los contratos, entonces te va a decir mejor no alquilo. Entonces, ¿qué ha provocado eso? Que un montón de gente ya no quiera construir casas, ¿está bien? Y no quiera alquilarlas, y un montón de gente está sin viviendas. Entonces, esa ley proteccionista, ¿no? de los arrendatarios, lo que ha provocado es un déficit, ¿no? En el sector inmobiliario. ¿Me han entendido? Entonces, ¿ha dañado o no al mercado? Claro que sí. No solo ha dañado al proveedor, que era el que alquilaba la casa, sino a todo el mercado. Pero eso lo hemos ido entendiendo, lamentablemente, poco a poco. El equilibrio, tengo tiempo todavía, ¿sí? El equilibrio. Desplazamiento desproporcionado de los riesgos y obligaciones hacia la parte que no estipula las cláusulas. La atribución de derechos y facultades exorbitantes sin compartirla a alguna. Miren, esto es importante y les voy a mostrar por la siguiente diapositiva, por favor, si me podría. Lo que ocurre es que en el caso de las cláusulas abusivas, ¿no? Cuando se ocurre, hay cláusulas abusivas de ineficacia relativa, que son aquellas que ocasionan una desventaja significativa e injustificada al consumidor. Por favor, anoten, eso es muy importante. Y las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta son aquellas que anulan el derecho del consumidor y lo colocan en una situación de desventaja o de desigualdad injustificada. Y con esto quiero hablar de, pasamos a la última diapositiva, por favor, a la última. Eso. Miren, les quiero contar un poquito cómo han hecho en Europa. Europa ha entendido. El otro día una alumna me preguntaba, doctor, ¿cuándo una cláusula es abusiva? Interesante. O sea, más allá de este análisis que hace el juez, ¿cuándo un juez puede entender que una cláusula es abusiva? Un mecanismo muy sencillo que los europeos utilizan es el siguiente. Ellos dicen, mira, si tú tienes la posibilidad de hacer una cosa y la otra parte no, esa es una cláusula abusiva. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, si yo he pactado, por ejemplo, y esto ocurre en el campo del derecho del consumidor financiero, que si tú tienes una cuenta de ahorros, ¿no es cierto? Tú te puedes retirar cuando tú quieras. ¿Está claro? Tú te puedes ir cuando tú quieras. Pero la pregunta es, ¿yo como proveedor también podría terminar el contrato cuando yo quiera o no? ¿Ya? ¿Me están captando o no? Porque estamos en igualdad de condiciones. ¿Ya? Y les doy una noticia más. Por si acaso, el servicio financiero no es un servicio público, es un servicio privado, es un servicio al público, pero no es un servicio público. Traducción se rige por las reglas del Código Civil, ¿ok? Y en lo que le corresponde al Código de Protección al Consumidor. Ojo, traducción. Ha habido casos donde el banco ha dicho, mire, señor, con todo respeto, yo ya no quiero continuar con ese contrato. ¿Está bien? Usted tiene 45 días para buscar otro producto financiero y se va a dar por resuelto el contrato. Entonces el consumidor se ha quejado, de hecho, ¿pero por qué? ¿Está bien? Porque, o sea, porque yo tengo derecho a seguir estando contigo, ¿está bien? Yo quiero que se sigan manteniendo mis beneficios, etcétera, etcétera. ¿Pero qué contesta el proveedor? No, como usted tiene el derecho de retirarse del contrato como usted quiera, yo también.
Entonces, esto se dio en Indecopi, ¿no es cierto? Y diciendo obviamente el consumidor que es una cláusula abusiva, porque en el contrato estaba que cualquiera de las dos partes se puede no dar por concluido el contrato cuando lo deseen, pero con una anticipación. En ese caso era 30 días antes, ¿está bien? Ahora la ley dice que sea 45. Entonces, bueno, Indecopi que dijo al final, no es abusivo, porque es una cláusula que favorece a los dos. ¿Está bien? Si hubiera sido una cláusula que favorece solo a uno y no al otro, sería una cláusula abusiva. ¿Se ha entendido? Ahora, ¿eso ha sido una regla general? No. Ya les comento, porque ha habido la comisión y el tribunal han estado peleando en ese aspecto. ¿Está bien? Entonces, la comisión decía, no, que tiene que respetarse el contrato. ¿Está bien? Y al final el tribunal dijo no, porque es una cláusula, esa cláusula no es abusiva. ¿Está bien? Acuérdense, si bien hay que proteger al consumidor, lo vamos a proteger cuando hay una situación de asimetría informativa, o sea, una cuestión que amerite un abuso del derecho, ¿está bien? O sea, que alguien haya todo de mala fe, pero en este caso, ¿cómo podríamos asumir eso? Si es que es una cláusula equitativa, a eso quería llegar, ¿está bien? O sea, hay un equilibrio contractual. Entonces, tú no puedes hacer pro consumidor cuando hay equilibrio contractual, ¿está claro? O sea, cuando se utiliza el pro consumidor, cuando obviamente no hay equilibrio, está bien, es razonable hacer una interpretación pro consumidor, pero no de frente, como lamentablemente a veces no quieren hacer. Entonces los europeos, ya para acabar, consideran que existen dos tipos de control. Uno, dice, existen dos tipos de control que se presentan en el derecho europeo, como el caso del control de incorporación y el control de contenido o de abusividad. Miren qué interesante. El primer control es de inclusión o incorporación, que tiene por objeto asegurar que el adherente ha tenido al menos la posibilidad de conocer y comprender las cláusulas predispuestas. Ojo, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Te acuerdas? La información tiene que ser clara, veraz, oportuna, ¿está bien? Sencilla, ¿no? Y comprensible, clara y destacada. Ojo, ahora le han puesto eso, ya destacada, comprensible. Yo creo que eso es un costo de transacción excesivo, como les contaba, ¿para quién? Para el proveedor. Porque muchos bancos se quejan y dicen, a ver, yo te he explicado bien, ahora dices que no has entendido, ¿está bien? Entonces, ¿qué ha exigido la norma? Hazle su Excel, ¿ya? O sea, le pongo un ejemplo, me gustaría que le ponga un ejemplo. Por ejemplo, tú quieres sacar un préstamo hipotecario, ¿ya? Y la tasa de interés es tanto, y tú no sabes qué cosa es una tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? El banco te dice, mira, está mi punto, pues no, eso es lo que pasaba antes. Pero al final pagabas tú el doble, el triple de lo que te habían prestado en 20 años. ¿Está bien? Entonces decías, oh, este banco es un abusivo, es un usurero, etc. Entonces el banco, ¿qué hace ahora? Te hace un Excel, una proyección, ¿está bien? De todo lo que vas a pagar a lo largo de los años, para que al final sepas cuánto te va a costar ese crédito. Yo sé que es una labor ya demasiado, ¿qué te puedo decir?, generosa del banco, que hace eso y te explica, te dice, mira, si estás prestándote 100.000, en 20 vas a pagar 500.000, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces mucha gente dice, oh, ¿verdad? Entonces ahí recién entienden qué cosa es la tasa de interés, ¿me entiendes? Capitalizable o qué es una amortización, ¿sí? Cómo los intereses se van a pagar, los gastos, las comisiones, etcétera, etcétera. Pero solo a través del Excel, ¿está bien? Entonces, fíjense qué interesante. Y eso ha tenido que incorporarlo la ley obligatoriamente, porque al final los bancos no sabían, oye, tú quieres que sea comprensible, pero ¿cómo lo hago? Ya, te voy a explicar. Está bien, una directiva, vas a poner esto, el otro. Ahora, sigue siendo un tema de discusión, porque hay mucha gente, como el caso de mi papá, ¿no?, que evidentemente no escucha bien, no entiende bien, y en él vamos a invertir más tiempo y trabajo. Peor que ahora la ley dice que hay que tomar en consideración a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Me entiendes? Que obviamente hay que incluirlas, pero eso tiene un costo. Y la pregunta es, ¿quién va a asumir ese costo? ¿Me siguen? Entonces el costo, evidentemente el banco no lo va a asumir, lo vamos a asumir todos nosotros cuando nos quieran, ¿no?, dar un producto financiero, porque van a tener que distribuir ese costo entre todos nosotros. Y luego, si pasamos ese primer tramo, que es realmente entendiste, está bien, o sea, está todo claro, pasamos al segundo, por esto es muy importante, que es el control de contenido y equilibrio, pero es un segundo lugar, fíjense, que tiene por objeto el examen de la adecuación
sustantiva derecho, los usos y la buena fe de las condiciones generales incorporadas al contrato. Las cláusulas que no superen el control de contenido son abusivas y en consecuencia nulas. O sea, ¿dónde se analiza el contenido, el equilibrio, luego de que ha sido correctamente informado? ¿Sabe? O sea, si ha sido correctamente informado, recién analizamos el contenido y ahí tenemos que ver que hay equilibrio contractual, que no ha habido un abuso del derecho, que no se ha vulnerado la buena fe, ¿ya? Entonces, en ese aspecto me parece importante lo que yo les estaba contando, ¿no? Que si el contrato se ha celebrado, primero se ha negociado, se ha celebrado y se ha ejecutado en equilibrio, como el ejemplo que les he dado, no debería ser una cláusula abusiva. En el Perú, lamentablemente, muchas cláusulas se consideran abusivas solo porque o mejor dicho, no se consideran abusivas solamente porque están aprobadas por una autoridad administrativa, lo cual me parece un abuso. ¿Está bien? Yo he visto un montón de cláusulas que están aprobadas por la autoridad administrativa y son abusivas. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia. ¿Está bien? Nosotros cambiamos, la tecnología cambia y evidentemente tendríamos que adecuarlo. Ahora, ¿qué pasa con Indecopi? ¿No? Que es un ente administrativo, ¿me entienden? No puede hacer ese control, ¿no? Tan exhaustivo, a pesar de que consideran que la buena fe se está vulnerando. El equilibrio contractual, ¿me están entendiendo cuál es el problema de Indecopi? Y entonces esto evidentemente no es tan grave en Europa, porque quien hace el control son los entes jurisdiccionales, que sí pueden cuestionar la ley, que sí pueden cuestionar no solo las leyes, y no hay ningún problema. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, señor.